Bendiciones, amada iglesia. Una vez más, por este medio, comunicándome con todos ustedes para poder compartir la maravillosa palabra de Dios, la palabra que nos da esperanza, ¿no? Que palabra que alimenta la fe, la palabra que nos dice, nos direcciona qué hacer con nuestras vidas y bajo qué cobertura y bajo qué caminos continuar este transitar por esta tierra en el cual Dios nos ha permitido vivir y estar durante estos años. La palabra de Dios es la palabra que nos fortalece y da conocimiento de lo que Dios ha establecido para bendecirnos, para direccionar nuestras vidas y para mostrarnos a través de la palabra que es lumbrera y luz para el camino, mostrarnos la vía por el cual debemos seguir el rumbo de nuestras vidas y por ende el rumbo de nuestras familias. Y vamos a la palabra del día de hoy 21 de junio del año 2020, el año de la visión perfecta de Dios, a mitad de año ya 2020, donde la gloria y la majestuosidad de Dios se está manifestando en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro estado, en Venezuela y en el mundo entero. Vamos a Juan capítulo 11, verso 1, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a la Biblia, vamos a leer. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Voy al verso 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Quiero resaltar en este momento este mensaje de la palabra donde María y Marta, en su desespero, viendo a su hermano Lázaro en el lecho de muerte, muy enfermo, envían a alguien, uno de los amigos de la comunidad, de la familia, para que le llevara a Jesús el mensaje de que su amigo Lázaro, a quien Jesús amaba, apreciaba mucho, estaba en el lecho de muerte, estaba bastante enfermo. Le fueron a comunicar esa noticia. Sin embargo, Jesús dice en el verso 4 del capítulo 11, esta enfermedad no es para muerte. Jesús estaba diciéndole a este enviado que no se preocuparan, que ya él había recibido la noticia, que su petición había llegado a sus oídos, que él ya tenía el control de la situación gracias a que había sido informado y a que habían llevado esa petición delante de él para que él pudiera hacer el milagro en la vida de Lázaro, porque Marta y María estaban claras de que Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y precisamente enviaron a este amigo de la familia para que pudiera llevar esa petición a los pies del Maestro, a oídos del Maestro, es decir, la oración que usted y yo podamos hacer hoy en día. No vamos a utilizar intermediarios, vamos a ir directamente a Jesús y Jesús va a recibir esa oración de cada uno de nosotros con respecto a alguna enfermedad que esté padeciendo en un familiar o usted mismo o alguna persona apreciada de su familia, o esté pasando una situación bastante difícil en lo familiar, en lo emocional, en lo económico. Póngale nombre, usted va a ir al Rey de Reyes y Señor de Señores directo. Jesús le estaba diciendo claramente, le estaba contestando el mensaje para que este enviado le llevara el mensaje claro a Marta y María de que claramente él estaba diciendo que esta enfermedad no era para muerte, es decir, él estaba diciendo en medio de esa palabra que la gloria de Dios se iba a manifestar en esa tierra a través de la vida de su amigo Lázaro, el cual él estaba declarando que él no iba a morir. Y leemos aquí también en el capítulo 11, vamos al verso número 11, dice así: Dicho esto, le dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, voy para despertarle. Por supuesto que Jesús escucha tu petición. Tal vez
has dicho, ha pasado los días, ha pasado el tiempo y no veo mejoría en mi situación. Déjame decirte que si tú fuiste a Jesús y ha ido al Señor, Él ya recibió tu petición y debes confiar de que Él va a atender tu solicitud. En algún momento, en cualquier momento va a venir la respuesta de Dios a través del Hijo de Jesús, tu Señor, el Salvador de tu vida, el que llegó para rescatar tu alma y el que siempre va a estar contigo en cualquier circunstancia. Y dice, allí dijeron entonces sus discípulos en el verso 12, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Jesús estaba diciendo en el verso 14 que Lázaro había muerto, ya él sabía todo. Déjeme decirle que Jesús todo lo sabe. Jesús todo lo sabe. Jesús tiene el control de todas las cosas. Lleva tu petición a Jesús. Jesús tiene el control de tu vida, de tu situación. Él acudirá a atender tu solicitud en un de repente. Va a llegar en el momento que tú menos esperes y en el momento menos indicado. Él va a llegar, pero va a acudir y va a contestar tu súplica, tu oración. Jesús estaba comenzando a procesar la petición que Marta y María habían enviado a decirle con aquel amigo de la familia. Y Jesús no contestó de una vez. A los 2 días dijo, vamos, ahora sí, para allá, para resucitar, para levantar a mi amigo Lázaro de la situación de muerte que había padecido, porque Jesús ya había dicho, él ya murió, y le dijo a los discípulos, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Jesús estaba entrenando a sus discípulos para que pudieran ver la gloria de Dios, cómo se manejaba en el reino de Dios la situación. Déjame decirte que tu oración no ha caído en balde. Tu oración ha llegado a los oídos de tu Señor Jesús, y el Señor Jesucristo ha llevado esa petición al Padre. Por lo tanto, tu destino es esperar la respuesta de Dios y que sea la voluntad del Señor la que se cumpla, la manera, la metodología como Dios lo va a hacer. Lo más importante es que tú te mantengas confiando en que el Señor va a hacer una obra extraordinaria a favor tuyo, y sea lo que pase, para la gloria de Dios va a ser. Ubiquémonos rápido allí en el capítulo 11, verso 17, y vamos continuando la lectura de la palabra. Y dice así la Biblia, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Vino Jesús a los 4 días de haber muerto Lázaro, y llegó allí al lugar contestando una petición que Marta y María habían mandado a decirle. Con un amigo de la familia ha dado la información. Déjame decirte que Jesús sí escucha las peticiones. Jesús llegó al lugar a atender la solicitud de Marta y María. Hoy en día tú puedes ir al Señor Jesucristo directamente, sin intermediario, solo tú al Hijo y el Hijo al Padre, y vas a ir al encuentro con el Señor y vas a solicitar, a pedirle al Señor que te ayude en la situación que puedas estar viviendo. Jesús llega al 4.º día allí a ese lugar, y inmediatamente dice
la palabra que María se quedó en casa afligida, llorando la muerte de su hermano. Marta también llorando la muerte de su hermano, pero Marta sale al encuentro del Señor y le reclama al Señor de alguna manera como molesta o como llorando en su duelo. Le dice al Señor que si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús siempre ha estado. Jesús siempre estuvo en la situación. Desde que Jesús recibió la noticia, la petición, Jesús siempre estuvo allí. Déjame decirte que cuando tú estás dispuesto a confiarle todo al Señor Jesucristo, eso le da derecho legal al Señor para intervenir a tu favor en medio de la situación que puedas estar viviendo. Jesús se involucró en la situación. Jesús es un caballero. Si tú no oras al Señor, si tú no declaras al Señor lo que necesitas, Él es un caballero. Necesitas declararlo, necesitas creerlo, necesitas ir al Señor para que el Señor se involucre en toda tu vida. Tienes que darle derecho legal al Señor para que Él se involucre en la situación que puedas estar viviendo. Yo no sé si ha muerto tu matrimonio, no sé si está en el lecho de muerte tu familia está siendo destruida, no sé si tu economía está en el lecho de muerte. Aquí Lázaro estaba en el lecho de muerte, Lázaro había muerto, pero Jesús contestó la petición y llegó al lugar para responder ese deseo y ese anhelo en el corazón de Marta y María, pero Dios lo hace a su manera. Dios sabe cómo hace las cosas. Dios comienza muchas veces las cosas que esperamos que comiencen derecho, Dios las comienza contrario para que su gloria sea manifestada. En el capítulo 11, el verso 23, Jesús le dice claramente que su hermano resucitaría. Jesús desde el principio estaba diciendo que esto era para la gloria de Dios, que iba a ocurrir algo extraordinario, que Dios iba a usar la vida de Lázaro, Jesús, para que la gloria del Padre fuera manifestada en medio de muchos incrédulos, de muchas personas que tenían duda de la majestuosidad y lo que Jesús representaba. Así que Jesús nunca nos promete algo que no va a cumplir. Jesús le dijo desde el principio que esto iba a ser para algo grande, un milagro extraordinario, para que la gloria de Dios fuera manifestada en el Hijo. Él lo dijo. Así que le dijo a Marta que no se preocupara, que su hermano iba a resucitar. Por supuesto que Marta entendió que era la resurrección en los tiempos postreros y ella entendía muy bien lo que Jesús representaba, la vida eterna. Sin embargo, ella también declaró algo interesante y maravilloso. Por eso es que Jesús, cuando tú lo confiesas como Señor y Salvador, Jesús llega a tu vida para cambiarlo todo, para restaurar y para levantar lo que estaba caído, lo que estaba muerto, lo que estaba arruinado. Jesús llega a edificar los muros que están caídos en tu vida, en tus relaciones, en tu empresa, con tus hijos. Jesús llegó a tu vida para levantar los muros nuevamente, los muros de la unidad, los muros de la armonía, los muros de la concordia, los muros del amor que se habían perdido en tu familia, en tu casa, tal vez en la situación que puedas estar viviendo. Jesús llegó para levantar, para resucitar lo que estaba dañado, lo que estaba muerto, lo que estaba caído. Así que Jesús le dijo, sí, Señor, dijo Marta, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y el verso 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Jesús mandó llamar a María. Jesús le dijo, aquí estoy, he llegado, vine a responder su oración, vine a cumplir el anhelo de su corazón, porque el propósito de Dios era muy grande en ese momento. Dios iba a demostrar un milagro extraordinario para que esa tierra donde vivía Lázaro fuera impactada con el poder del Señor. Y dice el verso 29, ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. La misma palabra que Marta le dijo a Jesús, que si él hubiera estado allí, ellos tenían su confianza puesta en el Señor. Lo que pasa es que Jesús permitió esa situación porque iba a demostrar algo extraordinario
inusual en ese momento y iba a usar esa familia para demostrar su poder. Yo no sé si es tu familia la que Dios va a usar para demostrar ese gran poder y para glorificar a Jesús, el nombre de Jesús en medio de la comunidad donde tú vives. Puede ser tu familia que esté al borde del precipicio, el matrimonio, los hijos. Dios va a restaurar la vida de alguno de tus familiares. Dios va a levantar al que está muerto espiritualmente y la gloria de Dios va a ser manifestada extraordinariamente en esa tierra. Dios va a quitar la piedra que significa el pecado y va a salir de muerte a vida, y Dios va a usar tu vida, tu familia, alguien de tu familia o tú mismo para impactar la tierra donde está, para que muchos caigan a los pies del Maestro. Entonces dice el verso 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró, dice el verso 35. Dice que Jesús lloró, no porque no sabía lo que iba a ocurrir, sino Jesús lloró con el que llora. Jesús llora contigo. Jesús se compadece de ti. Tiene compasión de nosotros. Jesús llora cuando tú lloras, porque Él te ama, porque Él está contigo en todo momento. Dice el verso 35 que Jesús lloró, el verso más corto de la Biblia. Dice el verso 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Fíjese lo siguiente, tremendo los señalamientos, pero Jesús estaba llorando con la familia que estaba llorando, pero Jesús nunca mintió. Jesús dijo que Lázaro se iba a levantar, que Lázaro iba a vivir y que iba a ocurrir un milagro extraordinario en la vida de Lázaro, y Dios lo cumplió. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Es decir, y sigue leyendo y vemos cómo Jesús dijo públicamente, para eliminar todos los comentarios y la incredulidad que había venido, los señalamientos en contra de él. Él lo dijo desde el principio, que la gloria de Dios se iba a manifestar sobre la vida de Lázaro. Yo quiero profetizar y declarar en esta mañana que la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida, en tu familia y los tuyos. Aquel que está muerto espiritualmente, Jesús va a llegar a quitar la piedra que representa el pecado y va a pasar de muerte a vida. Yo lo declaro en el nombre de Jesús para tu familia. Y el Señor Jesús dice en el verso 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, dice verso 43, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Así que Jesús siempre escucha tu súplica, tu petición. Jesús llegó a tu vida, Jesús te ha resucitado, estás vivo gracias a la sangre de Cristo que te ha resucitado y eres libre del pecado. La piedra representa la separación entre tú y Dios, y esa piedra fue quitada para que tú pasaras de muerte a vida en el nombre poderoso de Jesús.